realmente, bueno, un gran placer poder dar esta conferencia, que de hecho cierra un ciclo de 3 conferencias. Esta es la última que podremos dar ahora. Y realmente la conferencia de hoy... Bueno, haré referencia a las conferencias anteriores, que realmente me gustaría empezar en donde interrumpimos la última, que hace ya unos meses que la dimos, ¿no? El tema de hoy, realmente yo quería concentrarme en el tema de la religión en la India. Vimos en las conferencias anteriores las distintas imágenes que de la India tenía Occidente. Hablé en su momento de 6 imágenes distintas. Las puedo aquí hacer un poco para aquellos que no estaban. Hablé de la imagen de la India espiritual, de la India de la riqueza, de la India opulenta, de una India. Hablé también de la imagen de la India exótica. Y os recordaré que estas 3 imágenes que llevamos, especialmente los occidentales, que tenemos de la India, muy antiguas, vienen justamente de la época griega. La imagen de la India de la espiritualidad, de la India del exotismo y de la India de la riqueza. Una imagen que sin duda alguna sorprende hoy en día, esa imagen de la India rica y como un país de enormes recursos, una imagen que continuó hasta el siglo XVIII y en el siglo XIX cambió a una imagen de la pobreza. Pero también dije en las conferencias anteriores que para la mentalidad occidental han habido tradicionalmente 2 imágenes predominantes sobre la India. Una era la imagen de la India espiritual, con todos sus tópicos, que hoy vamos a ver, un poco vamos a intentar profundizar en ella, y otra, hasta el siglo XVIII, era la imagen de la India de la riqueza. Como digo, es solo en el siglo XIX, y esto no me cansaré de recordarlo, porque tenemos hoy en día en Occidente una imagen muy negativa de la India como un país del subdesarrollo, como un país que es pobre porque es religioso, porque la modernidad tiene básicamente un concepto bastante peyorativo de la espiritualidad y de la religión como un factor de atraso y como un factor de inmovilismo social. Y yo pienso que esta imagen de la espiritualidad como un factor de atraso social o de inmovilismo, pienso yo que no es correcta. Y estoy seguro que la modernidad del siglo XXI nos ayudará, en cierta manera, a disipar esa imagen negativa de lo que es la espiritualidad y de lo que es la religión, y a ver que es posible una religión progresiva, una religión igualitaria y una religión que no signifique necesariamente un atraso social. Por lo tanto, hoy vamos a incidir en el tópico de la India espiritual, y mi idea era, vamos a ver si esto dura entre 1 hora y 1 hora y media, intentar también explicar lo que es el hinduismo. Eso es una pregunta que todos tenemos en la cabeza. Sabemos que el hinduismo es un concepto tremendamente complejo, y vamos a ver si podemos, a lo largo de esta charla, ir aclarando un poco qué es lo que realmente se entiende por hinduismo. Para empezar, y por un efecto sorpresa quizás, yo diría que hace más de 200 años, solo hace 200 años que hablamos de hinduismo. Antes, incluso la palabra hinduismo no existía. Esto es algo que no tenemos normalmente presente, ¿no? Porque anacronismo, hablamos del hinduismo de hace 2000 años, pero en realidad el concepto del hinduismo, como veremos, es un concepto muy moderno que se construye desde fuera de la India y que en cierta forma explica su complejidad. Una explicación sobre el título de la conferencia. Veis que he puesto los 100 caminos de la sabiduría, y tenemos aquí, la verdad, a un auténtico maestro, que es el padre Gispert, Jordi Gispert de South. Es realmente un gran honor tenerlo aquí entre nosotros, porque el padre Gispert, profesor de teología en Vidya Jyoti, que quiere decir la luz de la sabiduría, es un gran conocedor de la teología cristiana y también de la filosofía india. Él conoce el sánscrito, y lo primero que me ha dicho cuando él sí sabe por qué esta conferencia se llama Los 100 caminos de la sabiduría, porque como saben muy bien, lo único que he hecho, en cierta manera,
es hacer una traducción un poco libre de un texto de las Upanishads llamado Shatapatha Brahmana, es decir, el Brahmana de los 100 caminos. Por favor, insisto que la gente que llegue que no sepa español, que se pongan realmente Shakti Malik. Bien, pero lo que yo quería también decir, más allá de esta referencia al Shatapatha Brahmana, decir que en cierta manera, como dije en la conferencia anterior hablé de la dualidad y de la no dualidad, y acabé diciendo que la multiplicidad de caminos de salvación en la India es algo que se da por sentado. Es decir, no hay un solo método para alcanzar la salvación, para alcanzar la liberación, sino que hay una gran multiplicidad de métodos según las distintas naturalezas humanas. No hay una única solución al gran problema de la vida, sino que hay una pluralidad de soluciones. Y de aquí la referencia del título, los 100 caminos de la sabiduría. No pensemos que hay una sola respuesta, como digo, al enigma de la vida y especialmente al problema del dolor, que es lo que realmente preocupa a la filosofía india y a la religión india. ¿Cómo, de una vez por todas, liberarnos de la experiencia dolorosa? ¿Cómo liberarnos, en cierta manera, del dolor intrínseco a la existencia? Pero antes que nada me gustaría contar una vieja historia. Estaba leyendo justamente una parte de este libro llamado Los 100 caminos de la sabiduría. La última parte del libro es la conocida Brihad Aranyaka Upanishad, o la Upanishad del Gran Bosque, como se la llama normalmente, ¿no? En este texto hay un episodio muy curioso que a mí me gustaría utilizar también ahora como modo de reflexión de las sociedades humanas, incluso más allá de lo que es estrictamente la espiritualidad. Es un pasaje muy conocido que utilizó Eliot, el famoso poeta inglés, y que él cita en su poema The Waste Land. La historia es la siguiente, ¿no? Dicen que el creador del mundo, Prajapati, tuvo 3 tipos de descendientes. Unos eran los dioses, otros eran los hombres, y el tercer tipo de descendiente eran los demonios. Y que estos 3 descendientes, básicamente sus hijos, ¿no? Procreados por él, por el Dios creador, al final de su periodo de aprendizaje estudiaban con su padre, como era habitual en la India antigua, y al final de su periodo de aprendizaje se acercan pues a su maestro y a su padre diciéndole, bueno, enséñanos de una vez por todas cuál es, en cierta manera, lo esencial de la sabiduría, ¿no? Y Prajapati, el Dios creador, primero vienen los dioses y le dicen, hemos acabado nuestro periodo de aprendizaje, por favor, dinos ya la conclusión de todo lo que nos has enseñado. Y Prajapati solo les dice una sílaba. Le dice a los dioses, la conclusión de todo lo que se has enseñado es da. Los dioses se quedan, ¿qué quiere decir con eso? Inmediatamente empiezan a pensar y dicen, da quiere decir dayatvam, que en sánscrito significa contrólate a ti mismo. Entonces se van muy contentos los dioses diciendo, bueno, lo más importante que nos ha enseñado nuestro Padre, el Creador, es a autocontrolarnos, a vigilar nuestros deseos, a ser capaces de tomar y domesticar nuestras pasiones. Bien, llega el segundo de los hijos, los hombres, el representante de los hombres, y le hace la misma pregunta a Prajapati, el Dios creador, que le dice, explícanos cuál es la esencia del conocimiento. Y otra vez Prajapati, el Dios creador, dice simplemente da. Entonces los hombres, pero ¿qué querrá decir con eso? Y pensando entre ellos dicen, lo que quiere decir es datta, que en sánscrito significa dat, sed generosos. Entonces los hombres se van muy contentos diciendo, esta es la enseñanza máxima, que tenemos que ser generosos, tenemos que dar, tenemos que compartir, no tenemos que ser egoístas, etcétera, etcétera. Finalmente llegan los demonios. Y aquí decimos demonios no en un sentido negativo, me gustaría decirlo, porque para la filosofía hindú, evidentemente, los demonios forman una parte esencial del universo, igual que los dioses, igual que los hombres. Sin demonios o sin dioses, el universo quedaría, en cierta manera,
incompleto. Por lo tanto, no los veamos simplemente con una mirada negativa y algo maligno, sino como una parte necesaria de la creación. Y los demonios se acercan al Dios creador y le dicen, dinos la esencia del conocimiento, y de nuevo sucede lo mismo, le dice simplemente, da. Y entonces los demonios dicen, ¿qué quiere decir al decir da? Y tras reflexionar un rato, ellos piensan, dicen, da quiere decir daya, que en sánscrito quiere decir compasión. Y entonces los demonios entienden que la enseñanza del Dios creador a ellos es sed compasivos, sed más compasivos, tener piedad de la otra gente y practicar este tipo de enseñanza. Bien, hasta aquí, primero, un detalle, ¿no? Como veis, es muy típico de la forma de enseñar de la India antigua. Se da una enseñanza, se dice una cosa, y cada estudiante la interpreta según su propia capacidad. Descubre la verdad según le es posible a él mismo llegar a la comprensión. No se da la enseñanza completa, en cierta manera, sino que se da una especie de indicación, una especie de símbolo que luego cada uno de los seres interpreta según su capacidad de comprensión. A mí, el comentarista a este texto, hemos visto, ¿no? A los dioses se les recomienda el autocontrol, a los hombres la generosidad y a los demonios la compasión. El comentarista, Shankaracharya, el gran filósofo indio, el filósofo indio sin duda alguna de más influencia, incluso hoy en día, a veces yo lo he comparado con el Tomás de Aquino de la India, porque tiene una influencia realmente muy importante en la concepción de la espiritualidad en la India, especialmente en lo que llamamos Vedanta. El comentarista Shankaracharya en el siglo IX hace una observación muy interesante y en cierta manera muy moderna. Él dice, olvidaros de dioses, hombres y demonios. Aquí los únicos seres que existen son los hombres. Y cuando la Upanishad se refiere a dioses, hombres y demonios, simplemente está diciendo que hay seres humanos, ¿no?, que tienen muy buenas cualidades y que por lo tanto son como dioses, porque tienen las mejores, son guapos, inteligentes, tienen dinero, están llenos de talento, y son como dioses, ¿no? Y por lo tanto se refiere realmente aquí, la palabra Dios no se refiere a dioses, sino que se refiere a hombres, a un tipo de hombres que podemos decir que son como divinos, ¿no? Entonces dice, lo mismo dice respecto a los demonios. Los demonios aquí no son realmente demonios, sino que son hombres que son especialmente violentos, especialmente crueles, especialmente dados, etc., a la opresión de los otros. Esto es muy interesante, porque nos viene a decir, y esto tenemos que entenderlo, los dioses viven en un estado en el reino del placer. El cielo es realmente la ausencia del dolor y es el lugar en donde se encuentran todos los placeres. Y es por eso que el Dios creador le recomienda el autocontrol, el que no se excedan en el disfrute de estos placeres. Por lo tanto, diríamos que el vicio del hombre divino, del ser humano que tiene esa característica de estar en un plano de disfrute de los bienes terrenales en gran medida, el gran vicio precisamente es la autoindulgencia, el hedonismo, el caer en una especie de disfrute infinito del placer, lo que lleva a todo tipo de adicción y problemas, ¿no? El vicio del hombre en cuanto a hombre, del ser humano a nivel de ser humano, sería, en este sentido, la falta de generosidad. Yo pienso que esto es algo que lo vemos en nuestra vida cotidiana, lo vemos en el trabajo, lo vemos en las relaciones amistosas. El ser humano, de cierta manera, padece de esa falta, está siempre luchando, estamos en el rat race, luchando unos con otros, disputando por dinero, disputando por espacio, disputando por cuotas de poder, y por lo tanto el vicio del hombre como hombre, según esta Upanishad y según la interpretación que yo estoy haciendo, estoy un poco adaptando a los tiempos modernos, el vicio del hombre como hombre sería, pues, como digo, la mezquindad, la falta de generosidad, el miedo a la pobreza y esa tendencia constante al egoísmo y a disputar los bienes que hay en este mundo. Por último, el vicio del hombre demoníaco, que sería el tercer tipo de ser humano, está muy claro: la crueldad, la violencia, el robo, el asesinato y todo tipo de opresión de otros seres humanos.
Bien, hasta aquí la historia. Yo utilizo esta historia, y me parece por eso muy curiosa, para no solo hacer una especie de radiografía, ¿no?, del ser humano en cuanto a ser humano y de los vicios del ser humano como divino, humano o como demoníaco, sino que podríamos aplicar esto a las sociedades. Podríamos extraer incluso una enseñanza política de esta historia. Y podríamos hablar de sociedades en donde predomina el aspecto demoníaco, podríamos hablar de sociedades típicamente humanas y podríamos hablar de sociedades divinas. Seguro que muchos os estáis preguntando a qué viene todo esto, por qué lo estoy explicando. Y os sorprenderá decir que en mi caso es una reflexión sobre la crisis económica que atenaza en estos momentos en Europa. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Y vamos a ver, es también un intento de mostrar cómo en estos libros que tienen, estamos hablando de un texto que tiene casi 3.000 años de antigüedad. La historia que me estoy refiriendo se puede fechar en el 900 antes de Jesucristo, y veremos cómo esos textos antiguos, en mi opinión, no pierden su actualidad y aún tienen una gran enseñanza que darnos, ¿no? Intentemos identificar en las sociedades humanas actuales o en la historia contemporánea ejemplos de sociedades demoníacas, de sociedades humanas y de sociedades divinas, e intentemos aplicar el problema de estas sociedades y la solución a estas sociedades siguiendo, en cierta manera, el mensaje de la Upanishad. Empecemos por abajo. Empecemos por las sociedades demoníacas. Una sociedad demoníaca sería una compuesta por hombres realmente que son como demonios, es decir, entregados a los actos violentos, a la crueldad, a la violencia. Un ejemplo muy claro, es evidente que la Alemania nazi era claramente un ejemplo de una sociedad en donde predomina la violencia y la crueldad. Otro ejemplo, es evidente que la sociedad seguramente de Camboya, el Pol Pot, era otro ejemplo de una sociedad dominada por el miedo, la opresión, la violencia, la desaparición de gente, etcétera, etcétera. Siria, ahora en estos momentos, y son cuestiones circunstanciales, ¿no? Siria en estos momentos evidentemente es un ejemplo de una sociedad en la que predominan los elementos de violencia y de guerra. ¿Cuál es la solución que da la Upanishad para estas sociedades? Daya, compasión. ¿Cómo traducimos el concepto de Daya, compasión, a lo social? Evidentemente, Daya, la compasión a nivel social, y la solución de una sociedad puramente demoníaca sería justamente el pacto político, la amnistía, la unión de los partidos en una alianza nacional para salvar un país que está al borde del colapso, pero sobre todo, insisto, en la amnistía política y en la posibilidad, como digo, de un entendimiento y de perdonar a los enemigos políticos o a los rivales para realmente que esa sociedad pueda salir de su estado de violencia crónica a un estado, a otro estado, ¿no? Pensemos ahora en la sociedad humana, doblemente humana, como digo. En la sociedad doblemente humana, el gran problema es la falta de generosidad, la falta de solidaridad social. Para mí, un buen ejemplo de sociedad, y esto evidentemente son generalizaciones, ¿no? Pero para mí un ejemplo de sociedad típicamente humana serían los países en desarrollo. La India sería seguramente un buen ejemplo de ello. Estamos hablando de sociedades en las que la gente está muy preocupada por el progreso material, por tener un mejor nivel de vida, y eso hace, y lo vemos también en una sociedad como la India, ¿no?, en que cada uno luche, una clase social contra otra clase social, para obtener un mejor acceso a los recursos y un mejor acceso a la riqueza. La solución de las Upanishads está muy clara. La solución de las Upanishads dice: sed generosos, dad más. ¿Cómo se traduce esto a nivel político? Para mí está bastante claro. La traducción de esto a nivel político sería: sed socialmente más solidarios.
poner programas justamente más igualitarios dentro de las distintas y llegar a un pacto de solidaridad social en que realmente la distribución de la riqueza sea más equitativa, sea más proporcional y una sociedad así pueda avanzar. Yo pienso que este es el caso muy típico de la India, pero de otras sociedades que están en estos momentos avanzando hacia una mejor estructura social. Y la generosidad, es decir, la igualdad social, la solidaridad social, es la respuesta al problema de estas sociedades. Vayamos finalmente a las sociedades divinas, humanas divinas. Para mí está claro cuál sería esa sociedad divina, y estoy hablando de la sociedad del bienestar. Una sociedad en que realmente la solidaridad funciona, se han conseguido mecanismos de igualdad efectivos, y lo podemos ver en nuestra Europa ahora un poco tocada realmente por esta crisis. Pero ¿cuál es el gran vicio de la sociedad de bienestar, de la sociedad divina? Quizás el hedonismo, quizás la autoindulgencia, y una vez más vemos la solución que da la Upanishad, que curiosamente coincide con lo que está pasando un poco en Europa, el autocontrol, en cierta manera la austeridad en una cierta, y realmente en conservar esas estructuras, pero a través precisamente de controlar el hedonismo inherente en estas sociedades que tienen de todo. Bien, esto era solo una pequeña reflexión, un poco al margen de la conferencia, pero que me interesaba, como digo, para mostrar un poco la riqueza de estos textos, de estos grandes textos que nos encontramos en la India. Vamos a mezclar en esta conferencia la historia y la filosofía, y primero empezando con una reflexión muy obvia. La India ha sido cuna prácticamente de muchas grandes religiones: budismo, hinduismo, jainismo, el sikhismo, el tantrismo. Solo hay una otra zona en el mundo que iguale en esta densidad religiosa a la India, y me refiero al Oriente Próximo. El Oriente Próximo ha dado también, el Oriente Próximo desde el punto de vista europeo, claro, el Oriente Próximo ha dado las tres grandes religiones del libro: Islam, cristianismo y judaísmo. Y nos podríamos preguntar por qué la India ha dado tal cantidad de religiones al mundo. La pregunta también podría ser por qué el Oriente Próximo ha dado también tantas religiones al mundo. Decir que yo no soy capaz de responder esta pregunta, seguramente nunca sabremos por qué. Es realmente un fenómeno muy complejo pensar el por qué se ha dado esta densidad de religiones en la India, pero yo siempre he pensado que estas religiones no hubiesen tenido lugar sin la presencia de los Himalayas en la India. Quiero decir que en la India hay como dos realidades muy distintas, y estoy hablando especialmente del norte de la India, que ha sido la gran cuna de esta civilización. Por un lado, la llanura gangética, donde estamos ahora, esta gran planicie que se extiende desde Pakistán, indo-gangética, mejor, desde Pakistán hasta Calcuta, y por otro lado, los imponentes Himalayas al norte de la llanura gangética. Y los Himalayas, quiero decir que no han sido solo la morada de las nieves, como su nombre indica. Hima quiere decir nieve, Alaya quiere decir morada, sino que los Himalayas han sido también la morada de los dioses y el santuario preferido de los ascetas. Quiero decir que la llanura gangética ha sido un lugar increíblemente fértil en civilización y también fértil en conflictos. Era un laboratorio de relaciones humanas, un laboratorio de relaciones políticas, y cuando en cierta manera uno no encontraba el hilo a esa maraña que son las relaciones humanas y las relaciones de poder, los sabios se retiraban a las montañas, y es allí justamente en donde, desde la distancia de la montaña, desde las cumbres de los Himalayas, ellos podían reflexionar sobre la cacofonía de deseos que era la llanura gangética y toda la complejidad que encerraba. Luego volvían de las montañas, volvían a la llanura, y es en la llanura en donde ellos, de cierta manera, aplicaban
aplicaban los principios que habían aprendido desde la distancia que provoca la soledad de las montañas. Por lo tanto, el juego dialéctico aquí en la India entre la llanura y los Himalayas viene desde muy antiguo. Y aquí sí que os recomendaría, ya que estamos tan cerca de los Himalayas, aunque vivamos en la llanura y compartamos toda la angustia, todos los problemas de la llanura, especialmente en este Delhi tan populoso y tan complejo, sí que recomendaría a todo el mundo ese viaje a las montañas, donde hay todavía grandes centros de peregrinación, grandes centros de sabiduría, y desde donde se ve la India con otra perspectiva que la que tenemos en Delhi. Simplemente quería decir esto, este juego entre una de las llanuras más grandes del mundo y una de las cordilleras más grandes del mundo también. Como he dicho, el título de la conferencia, Los 100 caminos de la sabiduría, es la pluralidad de vías. El subtítulo es La experiencia religiosa en la India, y evidentemente nos encontramos aquí, como digo, es un poco una excusa para intentar hablar del hinduismo, de toda la complejidad del hinduismo. El primer problema que tenemos es un problema clásico, es decir, ¿es el hinduismo una religión o no? Esa es la primera pregunta que se plantea. La mayoría de los expertos consideran que el hinduismo, sea o no sea una religión, evidentemente tiene características muy distintas de las religiones que llamamos semíticas o religiones del libro. Veremos luego si esto es realmente así. Pero el problema que tenemos es, pienso yo, mucho más profundo. Porque realmente, ¿qué es religión? Si ahora hiciésemos preguntas entre el público, seguro que obtendríamos de cada uno de vosotros una definición distinta de lo que es la religión. Y como los estudiantes de filosofía saben muy bien, definir religión es algo extraordinariamente complicado. Para algunos religión será el opio del pueblo, sin duda alguna, una especie de comedia hecha por los sacerdotes para controlar a la gente y sacar partido y poderlos dominar. Esa es una definición totalmente válida de religión. Para otros, religión será una vía de salvación, algo que te lleva desde un estado en el que estás incompleto o infeliz, pensemos en el mito cristiano de la caída, o en la idea india del mundo como una ilusión que nos mantiene engañados, en el que estamos dando vueltas. De esto hablamos mucho en la conferencia anterior, especialmente la idea de dualidad. Por lo tanto, definir religión es ya un problema muy notable. Incluso en las definiciones mínimas de religión, yo recuerdo que había una que decía esta, ¿no? Pasar de un estado incompleto a un estado de plenitud, sea el que sea. Sería como la definición más escueta en la que intentamos agrupar todo tipo de religión, sea semítica, sea india, y donde incluso cabrían igual el marxismo, como pasar de un estado imperfecto a un estado más perfecto. Pues bien, los antropólogos nos dicen que incluso esta definición de religión, del paso de una situación que no es satisfactoria a una situación plenamente satisfactoria, es errónea. ¿Por qué? Porque las religiones típicas de los pueblos tribales, de los pueblos aborígenes, no es nunca pasar de un estado imperfecto a un estado mejor. La mayoría de los pueblos tribales, para ellos el concepto de religión es simplemente que el mundo siga como está, que el mundo no se desintegre, que no haya un terremoto, que las fuerzas de la naturaleza no aniquilen nuestra tribu. Y más que la salvación, lo que ellos buscan es mantener ese status quo de la naturaleza, esa estabilidad de su pequeño pueblo, y que no se vea anegado por cualquier desastre. Por lo tanto, incluso la definición de religión como una simple forma de salvación es inexacta. Digo esto para que seamos conscientes de que hay muchas dificultades y que utilizamos las palabras, hablamos de religión como si todo el mundo supiese lo que es, cuando en el fondo tenemos todos definiciones distintas en nuestra cabeza. Y cuando digo religión, todo el mundo se imagina una cosa. Bien, para ir avanzando, y para que no sean todo dificultades y definiciones imposibles de precisar, me gustaría hacer una precisión que me parece fundamental para entender no solo el hinduismo, sino en general la historia de las religiones. Yo siempre afirmo que hay dos tipos de religiones distintas, históricamente, no en cuanto a su contenido.
Hay lo que yo llamo las religiones de la tierra o del pueblo y las religiones de salvación. Y voy a explicar un poco más qué quiero decir con esto, ¿eh? Y entonces podremos entender un poco las relaciones entre distintas religiones. Las religiones del territorio, de la tierra o del pueblo, las podemos llamar de distintas maneras, son religiones que nacen con un grupo humano determinado. Nacen con ese grupo humano y se desarrollan con el grupo, crecen con el grupo humano y adquieren características propias de esa civilización. Un ejemplo muy claro sería la religión judía, el judaísmo, que nace con el pueblo judío, se identifica con él y de cierta manera elabora una serie de códigos y de normas que están estrechamente ligados con la historia de ese pueblo. Otro ejemplo típico de religión del territorio o de un pueblo sería justamente el hinduismo, sea lo que sea, ¿eh? Y ahora estoy utilizando la palabra también para simplificar, porque si no, no avanzaríamos nunca. Evidentemente, el hinduismo nace con un pueblo, el llamado pueblo védico, ahora explicaré un poco más lo que es, y se identifica con ese pueblo y adquiere una serie de normas sociales y de regulaciones propias de ese pueblo. Otro ejemplo típico de religión de territorio o de pueblo sería las ya mencionadas religiones tribales, las distintas prácticas religiosas de distintas tribus, sea en el Amazonas, sea en la India, sea en cualquier sitio, que tienen una visión del mundo y una religión que está íntimamente ligada a su hábitat y a su forma de vivir. Otro ejemplo de religiones de territorio sería, por ejemplo, la religión griega. Toda la mitología griega, que luego pasa al mundo romano transformada, pero que se relaciona concretamente con un pueblo. Bien, las religiones de territorio o de pueblo acostumbran a ser poco proselitistas. Y el motivo está claro. ¿Por qué? Porque nacen dentro de un pueblo y asumen que los miembros de esa religión serán también los pertenecientes a esa etnia, a esa nacionalidad, a ese grupo humano, ¿no? Aunque luego admitan miembros de fuera, pero en principio son básicamente poco proselitistas. El otro tipo de religión, la que yo llamo religión de salvación, son religiones que normalmente nacen en el seno de las religiones de pueblo, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos que nos lo harán entender fácilmente, ¿no? Nacen habitualmente como reacciones a esas religiones de pueblo que ya institucionalizadas, que en cierta manera no dan solución y no son capaces de motivar ni de inspirar a las personas que lo practican por el simple hecho de que con el tiempo las cosas se fosilizan, aparece la monotonía, los rituales dejan de ser comprensibles y lo que antes tenía significado lo pierde con el paso del tiempo. Un ejemplo, el cristianismo. El cristianismo es un ejemplo de religión de salvación que nace dentro o en el contexto del judaísmo. Me perdona el padre Gispert si digo alguna incorrección, que él es un gran historiador del cristianismo. Nace dentro del contexto del judaísmo, pero nace como una reacción al judaísmo. Está cansado, hablamos de los fariseos, esos ritos judaicos ya no tienen sentido, y de repente nace una buena nueva, una nueva noticia, un evangelio que cambia las reglas originales de esa religión de pueblo y hace que esa religión se vuelve universal. Ya no depende de que una persona sea judía, sino que está dando un mensaje, porque es de salvación, ¿no? Porque se da cuenta de que la existencia humana está plagada de dolor y plagada de conflicto y de repente propone una vía para superar esa conflictividad. Y se convierte, como digo, en una religión universal, por lo tanto, abierta al proselitismo. Me gustaría decir una cosa. Cuando yo aquí utilizo la palabra proselitismo, nunca lo utilizo en un mal sentido. Lo utilizo en un sentido, o sea, para mí no es una palabra peyorativa. Yo pienso que si alguien tiene un producto y lo quiere vender, tiene todo el derecho de ir de puerta en puerta y vender su producto. Eso es algo porque está convencido de la bondad de lo que está presentado. Por lo tanto, no me entendáis, no quiero decir por proselitismo una cualidad mala, aunque tenemos esa tendencia a pensar, ¿no? Pero por lo tanto, las religiones de salvación tienen tendencia a ser universales. Y como es una verdad universal, admiten
miembros de fuera de la etnia, fuera de la comunidad. Incluso van activamente a buscarlos porque están convencidos de la bondad de su mensaje y es casi su obligación ir a convertir a gente y hacer que la gente entre dentro de su club, dentro de su nueva... volvamos otro ejemplo, porque el cristianismo evidentemente no es la única religión de salvación. Otro ejemplo sería el budismo. Encontramos grandes paralelismos, más allá de las diferencias doctrinales entre cristianismo y budismo, que son enormes, evidentemente, pero encontramos grandes paralelismos entre el cristianismo y el budismo. Y el budismo, porque ahora no tenemos esa imagen de proselitista, fue y todavía es muy proselitista, quiero decir, en el sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que le gusta, y si leemos la historia del budismo en la India, veremos que los budistas eran como misioneros, como la imagen del misionero cristiano, que realmente, convencidos de la bondad de su nueva filosofía, van a buscar al adepto, van a convertir a la gente y van a extender. Fueron tan eficaces que la India en el siglo III antes de Jesucristo era predominantemente budista. Incluso el sánscrito, que era el idioma más bien del brahmanismo, deja paso a las lenguas, al Pali especialmente, y especialmente al Pali, pero también a los prácritos. Y por lo tanto, hay una revolución en la India fuertísima con la llegada del budismo. La mayoría de las inscripciones en la India del siglo III no son en sánscrito, aunque la gente piense lo contrario, son en Pali y en otras lenguas vulgares, por decirlo de alguna manera, porque precisamente por la fuerza y por la terrible expansión que ha tenido el budismo. Bien, esto me interesa mucho que lo entendáis, porque lo que hoy llamamos hinduismo es una mezcla de una religión original, que es una religión del pueblo, es la religión védica, que nace con los primeros pueblos védicos que están en la India, junto con un montón de pequeñas religiones de salvación que hacen críticas a lo que llamaríamos el brahmanismo clásico. No sé si me explico muy bien, pero es una montaña, es como un agregado de muchas religiones puestas una encima de la otra. Al brahmanismo ritualista de la clase sacerdotal le surgen muchos críticos, el jainismo es uno, el budismo, pero también hay muchas críticas desde el mismo hinduismo. Los Lingayat en el sur de la India, y especial un ejemplo que todo el mundo conocerá, los Hare Krishna, por ejemplo. Y ahora olvidémonos quizás del movimiento moderno, que suscita, yo sé, muchas y de todas las características que pueda tener, pero pensemos que el movimiento del Hare Krishna originalmente es un movimiento devocional del norte de la India, y que estos movimientos son reacciones contra las sociedades de castas, contra la desigualdad del hinduismo y sobre todo contra la mediación de los sacerdotes en la relación con Dios. Por lo tanto, igual hay muchas religiones dentro de eso que llamamos hinduista, que están en cierta manera empotradas o que han surgido, han emergido del núcleo original, que es una religión del pueblo, una religión del territorio. Esto para aclarar un poco, ¿eh? Luego haremos un recorrido histórico para ver de cuántos hinduismos podemos hablar hoy en día. Procuraré acabar a las 7, no quiero alargarme mucho y todos tenemos, creo, compromisos después. Pero bueno, para continuar, otra característica muy interesante que se diferencia a las religiones de salvación de las religiones del pueblo, de las religiones del territorio, es de que toda religión, y esto es aplicable a otras formas de organización humana, tiene dos aspectos. Un aspecto que podemos llamar interno o esotérico y un aspecto externo, social, de institución social, que podemos llamar exotérico. ¿De acuerdo? Que es la institución social, que es la iglesia, que es la práctica. El aspecto interno es la disciplina que uno sigue para conseguir la liberación o conseguir la salvación que proponga esa religión. Sea el yoga, sea la meditación, sea la oración, en el caso del cristianismo, o el retiro, o lo que sea. El aspecto externo, que está muy claro, es la iglesia, con toda su organización detrás. En el caso del hinduismo tenemos, por ejemplo, el sistema de castas como exoterismo del hinduismo. Pero a mí lo que me interesa aquí mucho es que estos dos aspectos de la religión
En las religiones llamadas del pueblo van unidos, son prácticamente lo mismo. Y esto es fácil de entender, porque la religión nace y las vías de salvación, en cierta manera, se desarrollan simultáneamente con las instituciones sociales, van de la mano. Normalmente exoterismo y esoterismo tienden a fundirse en una sola noción. Lo interesante de las religiones de salvación es, de cierta manera, que como son religiones que están, sobre todo, disputando el status quo anterior, en el caso del cristianismo, todo el sistema del ritual judaico, y en el caso del budismo también, el sistema del ritualismo brahmánico, las religiones de salvación hacen un pequeño truco, ¿no? Dicen, el exoterismo que tenemos, es decir, las instituciones sociales que hemos heredado y toda la ideología social es errónea, es opresiva, no nos interesa, y en cambio nosotros solo nos interesa la parte que es verdaderamente de camino espiritual, de salvación espiritual. Esto pasa en el cristianismo y eso pasa también en el budismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las religiones de salvación, y si vemos a los primeros cristianos, eran realmente gente socialmente, no quiero utilizar la palabra anarquista, quizás no es la adecuada, pero que eran realmente gente que disputaba el status quo de una forma muy vital, ¿no? muy penetrante. Lo mismo pasa con los budistas y su crítica de las castas y su crítica especialmente de los sacrificios brahmánicos y de la violencia contra animales en los sacrificios brahmánicos, ¿no? Pero bien, las religiones de salvación, claro, empiezan con ese truco, critican, son como la oposición que va a tomar el poder, ¿de acuerdo? Critica el poder, pero no tiene la responsabilidad del poder en sus primeros inicios, porque son pequeñas comunidades y están naciendo. Cuando estas religiones de salvación llegan al poder, y pasa, como digo, lo mismo con la oposición, cuando llegan al poder se encuentran con la responsabilidad que genera el poder de crear instituciones sociales, de crear formas estables más allá del camino puramente introspectivo o interior de salvación. Y entonces, como originalmente su origen es solo una crítica de lo anterior, la tendencia de estas religiones de salvación es acoger el exoterismo, es decir, la parte social, de fuera, no de su propia. En el caso del cristianismo, sabemos muy bien la influencia de la ley romana y de todo lo que es Roma en la creación luego de un cristianismo más organizado, más vertebrado, más institucional. En el caso del budismo sucede algo similar. El budismo tiene una tendencia a adaptarse socialmente en los lugares a los que va, ¿no? En los lugares en los que realmente a tomar estructuras sociales, estructuras esotéricas, como digo, de los sitios en donde va. Es muy curioso, por ejemplo, que en el Tíbet comer pescado está muy mal visto, porque son budistas, porque piensan en la no violencia, comen carne, pero aunque la mayoría de veces son gente de origen musulmán. Entonces, claro, el budista tibetano el pescado lo ve muy mal, pero puede comer carne. Si vemos las condiciones en las que vive, es normal que sea así. Si vamos a Tailandia y vemos a los budistas de Tailandia, la situación es totalmente diferente, porque dicen que la carne está muy mal, pero el pescado no. Entonces, como vemos, de esta manera, incluso sus normas sociales tienden a adaptarse a la sociedad en la que se inscriben. El Islam es un caso muy curioso también, y yo no soy un especialista en el Islam, pero el Islam es una religión que tiende también a unificar o tiende a reunir otra vez en un solo grupo el exoterismo y el esoterismo. Y por eso es una religión que políticamente tiene esa especie de fuerza y esa especie de compromiso en lo político que sorprende evidentemente a la modernidad, pero precisamente porque el Islam desde el principio intenta unir y intenta, en cierta manera, esa escisión entre los dos ámbitos. Bien, vamos ahora, he hablado de estos dos tipos de religión, un poco más para aclarar teóricamente cuando hablamos de religión a qué nos referimos y para que podamos clasificar las religiones del mundo en de distintas maneras.
100 caminos de sabiduría, multiplicidad de religiones. Si ahora realmente hiciésemos un inventario de las prácticas religiosas de la India, encontraríamos cosas sorprendentes. Desde el vegetarianismo más estricto, sin ajo y cebolla, hasta sectas tántricas, cuya práctica religiosa consiste en el consumo de carne humana. O sea que tendremos todo, especialmente estoy hablando aquí de los nagas y de ciertas sectas tántricas. La BBC hizo un reportaje increíble, que está ahí para que lo vea todo el mundo, de estos ascetas del crematorio, que están ahí esperando a que lleguen los cadáveres, los sacan de la vida y luego pues se comen un muslo, ¿no? Como prácticas, evidentemente son prácticas ahora muy raras, cada vez más raras, prohibidas, evidentemente, por la India moderna, pero que si hacemos una historia en el pasado veremos que había una época que no eran tan extrañas, hombre, siempre muy limitadas, ¿no? El porqué de esto sería ahora largo de explicar, pero hay un elemento de transgresión de lo social que es muy interesante y en el que ahora no puedo profundizar. El tantrismo, una parte del tantrismo precisamente va de eso, ¿no? de transgresión de lo social para superar lo social y matar al ego. Es básicamente el principio básico, aunque es mucho más. Y vuelvo a lo que decía. La pluralidad de vías es enorme en un país, en una civilización como la India. Pero aunque esta pluralidad de vías es enorme, se ha hablado muy a menudo en la India de tres caminos principales, ¿no? O de tres formas para resumir un poco, ¿no? Y el número 3 muy a menudo es el símbolo de la multiplicidad, de la infinitud de caminos. Estas tres formas religiosas sería la religión de la acción, la religión del conocimiento y la religión devocional. Como esto aparece ya en la Bhagavad Gita, luego lo utiliza un sabio como Vivekananda, especialmente en el siglo XIX, que habla de estas tres vías: la vía de la acción, la vía del conocimiento y la vía de la devoción, según la tendencia que cada uno. Unos pueden tener una tendencia más a ser activos, y para ellos se aplicará un tipo de religión. Otros tendrán una tendencia más a la meditación e introspección y seguirán una vía del conocimiento, y otros pueden tener una tendencia a la devoción y seguirán la vía de una religión teísta, con un Dios personal que es capaz de dar la gracia y salvar mediante el ejercicio de la gracia. Bien, cuando vemos estas tres formas, estas tres vías, ¿no? La del karma o de la acción, la del jnana o del conocimiento y la de la bhakti o de la devoción, cuando las vemos con una perspectiva histórica, nos damos cuenta que en realidad corresponden al desarrollo de la religión en la India, cómo la religión ha ido evolucionando desde la época de los Vedas hasta la modernidad. Voy a explicar un poco más. Al principio la religión, y ahora hablo de la India, aunque pienso que esto es extrapolable a otras civilizaciones, pero el caso de la India es muy transparente porque tenemos muchos textos, tenemos mucha documentación, tenemos muchos testimonios y podemos ver el desarrollo de estas tres etapas. La vía de la acción es la vía del ritual. La vía del ritual, ¿no?, en que se ofrecen una serie de sacrificios a los dioses, se complace a los dioses, y los dioses, en cierta manera, devuelven estos favores de los hombres alimentan a los dioses mediante el sacrificio, y los dioses pues conceden lluvia abundante, buenas cosechas, la victoria en la guerra, el paraíso para el guerrero muerto en la batalla, la destrucción de los enemigos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en el caso de la India, evidentemente, esta época de la religión corresponde al estrato más antiguo, al Veda. Empieza aproximadamente en el 1400, ¿no?, y continúa hasta la aparición de las Upanishads, los textos que ya he mencionado al inicio de esta conferencia, ¿no? Como digo, aquí lo importante es el ritual. El ritual es fundamental. Vamos a hacer una especie, porque ahora sí que vamos a empezar a poner etiquetas y a poner fechas para ver cuántos tipos de hinduismo podemos hablar, ¿eh?
esto va a ser como un caleidoscopio histórico, ¿no? Imaginaros que estamos aquí moviendo y ahora de repente nos trasladamos, como digo, al 1400, 1200 antes de Jesucristo, cuando esta religión de la acción es muy importante. Tenemos a lo que llamaríamos los primeros pueblos védicos en la India. Son pueblos, esto también lo dije, son pueblos seminómadas, son pueblos que no construyen casas, no construyen edificios, se mueven por lo que el epicentro, estoy hablando básicamente de 1400 hasta y todas estas fechas son evidentemente disputables porque pueden ser, estoy hablando aproximadamente de 1400 hasta el 1100 o el año 1000 antes de Jesucristo, el periodo activo, el periodo, como digo, de estos primeros pueblos védicos nomádicos, seminómadas. Son pueblos que básicamente viven de la ganadería, están divididos en clanes que pelean entre sí, que su forma de relación social es pelearse entre ellos y ver quién le roba las vacas al vecino, y quien tiene más vacas se convierte en el clan victorioso. Y tienen una religión, que ya me referí a ella, una religión portátil. Es decir, porque son seminómadas, no construyen templos, no tienen monasterios, y su religión es muy simple, porque todavía la sociedad en esos momentos no existen las castas tal y como las conocemos ahora. Es una sociedad muy igualitaria, en el sentido que son clanes guerreros, en donde básicamente hay la división entre los guerreros, la aristocracia, y el pueblo que es más ganadero, ¿no? Entonces, es una religión que se centra en el sacrificio y que consta básicamente de tres aspectos: el fuego, la ofrenda y la palabra. Se hace un fuego, se arroja una ofrenda y se entona una salmodia, se recita un mantra, se hace una recitación en sánscrito y con el objetivo de que esta ofrenda llegue a los dioses, y los dioses, como he dicho antes, nos den el éxito en la batalla o el bien, o que las vacas tengan muchos hijos y muchos hijos sanos, o que llueva específicamente, ¿no? Aquí lo importante para esta gente, realmente, para que este sacrificio fuese eficaz, era fundamental que la palabra fuese muy precisa, muy exacta, que la recitación, que era en sánscrito, fuese perfecta, que no hubiesen problemas, que no se pronunciase mal el canto sánscrito, y eso aseguraba que las ofrendas, a través del humo, llegaban hasta los dioses. De aquí la importancia de la gramática y de la fonética en la India antigua. Los indios inventaron la fonética, una fonética que en Europa solo se conoce en el siglo XIX, y que estos pueblos védicos ya dividían nuestras letras en guturales, labiales, palatales, y perdonad los tecnicismos para los que no sois lingüistas, ¿no? Pero estas denominaciones lingüistas fonéticas que luego hemos heredado para describir el lenguaje venían ya de estos pueblos védicos, que estaban tan obsesionados con la pronunciación correcta que desarrollaron la ciencia empírica de la fonología, de la cual todavía somos herederos, ¿no? Bien, estamos, pues, como digo, en una sociedad en que prácticamente no hay realmente una clase sacerdotal plenamente distinguida, y en la que cualquier miembro de la sociedad védica puede realizar su sacrificio, siempre que sea en compañía de su mujer y dentro del contexto. Estamos ante una religión que es básicamente una religión de la prosperidad, una religión de la familia. Lo importante era tener muchos hijos, conseguir muchas vacas, tener una gran influencia entre los otros clanes, ¿no? Pensemos, y como digo, que al ser una religión portátil no existen todavía los lugares sagrados, que ahora es una característica del hinduismo. No podemos imaginarnos el hinduismo moderno sin los lugares de peregrinación. Y el epicentro geográfico de estos textos, como he dicho, se encuentra en lo que hoy en día es Pakistán, es decir, todavía muy al oeste. No existen los lugares sagrados, pero al igual que muchos indios americanos, tienen un concepto muy fuerte de la sacralidad del espacio, porque se están moviendo, y para ellos el espacio es sagrado, pero movible, ¿no?
Viven en el espacio abierto, no están constreñidos ni por muros ni por paredes. Y esto es muy interesante porque aquí han habido muchas malas traducciones, ¿no? Y su principal riqueza son las vacas, y al llegar la noche encierran los caballos y las vacas, que son su principal fuente, en un círculo de carromatos. Esto nos recuerda un poco otras, ¿no? Encierran este círculo en el que ellos están, en el que en medio tienen las vacas protegidas por todos sus carromatos. En sánscrito se llama grama, y posteriormente ha pasado a significar pueblo, pero que en el Rig Veda grama no significaba pueblo, sino más bien un círculo, un aposento en donde estos pueblos, como digo, pernoctaban durante la noche, ¿no? Las relaciones entre los clanes eran precisamente de quien tiene más vacas es el jefe, y quien gana en estas competiciones, que no eran tan cruentas, tenían un aspecto deportivo. Realmente el clan más fuerte es el que se lleva las vacas y el que tiene el predominio sobre los otros. Avancemos ahora unos años más y vayámonos al 900 antes de Jesucristo, 800 antes de Jesucristo, que es cuando aparecen otros textos. Los textos anteriores son los Vedas, y ahora no puedo hacer aquí una clase de literatura, pero todos sabemos más o menos los 4 Vedas: el Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda y Atharva Veda. Especialmente el Rig Veda es el texto fundamental de este periodo más antiguo. Pasan los años, el epicentro de esta sociedad, de esta antigua sociedad que formará esta sociedad embrionaria de lo que será la India y el hinduismo del futuro, se desplaza, ya no es lo que hoy en día es Pakistán, y se mueve hacia la zona en la que estamos más o menos ahora, es decir, Delhi. Es decir, básicamente la Doab, el espacio comprendido entre el Ganges y el río Yamuna, ¿no? Ha cambiado mucho la sociedad de la época. Ahora ya no hay 50 clanes que se están disputando las vacas y que su forma de relacionarse, como digo, es estas pequeñas guerras entre ellos. Ahora tenemos por primera vez la formación de los primeros estados indios. Y en lugar de que hayan tantos clanes, aparecen básicamente 2 grandes pueblos: los Kuru Panchala, que están aquí en la zona de Delhi, y los Koshala Videha, que están un poco más al este. Aquí es importante entender que ahora ya no se trata de pueblos seminómadas, sino que son pueblos que ya se han instalado y que están, como digo, formando los rudimentos de lo que son los estados. Una vez más, si vemos la historia de la formación de estados, hay muchos paralelismos con otras civilizaciones, ¿no? Ahora ya, y lo que es muy interesante, es que aparece una nueva forma de relación social y sobre todo de ganar estatus social, de demostrar que yo soy el más poderoso dentro de la nueva estructura social. Ya no se trata de pelearse entre ellos, sino que aparece lo que se llama la ideología del sacrificio. Y el sacrificio, que en la época védica era bastante simple, como digo, fuego, ofrenda y recitación, y que lo podía hacer mucha gente, el sacrificio se va volviendo cada vez más complejo y llega al extremo de sacrificios que pueden durar un año entero. El sacrificio se vuelve extremadamente complejo, y esa complejidad exige también una profesión. Los sacerdotes, se crean muchos tipos de sacerdotes para atender a las distintas necesidades del sacrificio. ¿Y qué sucede? Que entonces la manera de ganar prestigio social es a través de la ejecución de sacrificios complicados. Pensamos que el sacrificio en esa época implica grandes recursos económicos. Hay sacrificios que duran un año entero, pero otros que pueden durar varios días, y para que esos sacrificios sean vistosos, pues se necesita invertir una cantidad fuerte de dinero en vacas para el sacrificio, en regalos a los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y se establece toda una especie de jerarquía de sacrificios. Si uno, por ejemplo, había hecho el sacrificio de la luna o el sacrificio del fuego, se convertía en un dikshit, un apellido que todavía existe en la India, que quería decir un iniciado. Entonces, la ejecución de estos sacrificios es lo que otorga el estatus social y es lo que permite organizar la sociedad en distintos estratos. Es en esta época realmente cuando aparecen verdaderamente las 4 castas. Ya no se trata solo de
una casta guerrera que también hace funciones sacerdotales y de un pueblo colono, que es el que produce la riqueza, sino que ahora hay, y Shatapatha Brahmana, este libro de los 100 caminos de la sabiduría, lo dice claramente, lo dice, como decía un autor, es un marxismo avant la lettre, porque hay un texto que dice: ahora los sacerdotes y los guerreros van a hacer una alianza y mediante esa alianza se van a comer a toda la sociedad. Es la expresión que utiliza, porque la alianza entre sacerdotes y guerreros es clásica, no solo en la India, la tenemos también en el mediodeo occidental. Esa alianza entre el poder, entre la autoridad espiritual y el poder temporal, tiene un control muy efectivo sobre la sociedad. Y por lo tanto, como digo, la perspectiva ha cambiado notablemente. Al final de este periodo, hasta ahora podíamos hablar de lo que diría, y en este periodo, cuando el sacrificio se vuelve extremadamente complejo, y estos sacrificios han perdurado a lo largo del hinduismo, incluso en los años 70 creo que se realizó una Agnihotra en Kerala, al modo antiguo, y restos de estos sacrificios perduran. Esto lo podríamos llamar el hinduismo brahmánico, el hinduismo dominado por los brahmanes y centrado en el ritual. Pero a lo largo de la evolución de estos sacrificios se produce un fenómeno muy curioso, que es la pérdida de importancia, la gradual pérdida de importancia de los dioses. Intentaré explicarlo. Llega un momento en que estos sacrificios son tan complejos que los dioses pierden importancia. Porque el éxito del sacrificio, el que el sacrificio sea eficaz, depende de su ejecución correcta. Hay que realizar el sacrificio, que es muy complejo, de una forma correcta. Para la ejecución correcta de este sacrificio es fundamental el conocimiento de los procedimientos, de cómo, si primero se utiliza la cuchara de oro o la cuchara de plata, si primero se arroja la mantequilla y luego la ofrenda de carne, etcétera, etcétera. Y es tan complejo realmente que llega un momento en que los sacerdotes piensan que los dioses que el sacrificio es realmente la ley que rige el universo, y que si ellos no hiciesen el sacrificio se produce una especie de inversión. Dice, el sol sale porque nosotros hacemos el sacrificio y no al revés. El sacrificio se ha vuelto, como digo, tiene tal complejidad y exige un conocimiento tan profundo de todas las normas que lo importante es la acción sacrificial en sí misma y la perfección y el conocimiento que implica esa acción sacrificial. Se produce, y los dioses son meros accesorios en el sacrificio. Hay fórmulas litúrgicas muy interesantes. Las fórmulas litúrgicas más antiguas son para invocar a Dios. Yo hago un sacrificio, oh Dios, ven aquí y toma la ofrenda. Pero muchas de las fórmulas que ya en este periodo tardío del sacrificio no son invocaciones para que el Dios venga a disfrutar del sacrificio, sino son fórmulas protocolarias que indican el orden en que los dioses han de llegar al sacrificio. Porque ellos piensan que una vez hacemos el sacrificio, tienen tanta fuerza, es tan poderoso, que los dioses se abalanzan sobre el sacrificio de una forma desordenada, y lo que hacen estas fórmulas es poner el orden de acceso a las distintas partes del sacrificio. Esto es muy interesante, no sé si queda muy claro, pero llega un momento en que digo, el sacrificio es más importante que los dioses, y los dioses pierden importancia, y encontramos en la India antigua, un fenómeno muy curioso, que es el del ritualismo antiguo, en que no creen los dioses. Creen en la eficacia de la acción sacrificial, pero para ellos los dioses son meras fórmulas lingüísticas, son fórmulas que aparecen en el texto, que explican una serie, pero que realmente, como digo, lo importante es la acción sacrificial en sí mismo y no el sacrificio. Bien, sigamos. Estamos ya prácticamente como digo, hay los primeros estados, tenemos las 4 castas, tenemos la alianza entre sacerdotes y políticos, porque aquí guerreros lo utilizo en un sentido amplio. Los guerreros se refieren a todos los que detentan el poder, es decir, todos los que tienen la administración, que tienen el poder político, el poder guerrero, pero también el poder de la administración. Esta alianza ciertamente controla las sociedades, y llegamos ya
al final del hinduismo brahmánico, con la aparición de estas Upanishads a las que me voy refiriendo todo el rato. Estamos ya aproximadamente en el 600 antes de Jesucristo. Estamos en el 600 antes de Jesucristo y el panorama político de la India ha cambiado enormemente. Ahora el epicentro ya no es Delhi, ya no es la zona en la que estamos ahora, sino que el epicentro de toda esta sociedad está más al este. Está en la zona de Benares y en la zona de Bihar. Está en la zona de Patna, no sé si ahora os haréis un poco la imagen, ya está muy adentro de lo que es la cuenca gangetica. Ya no hay estos dos estados primitivos. Ha aparecido la monarquía, que estos primeros estados todavía no eran monarquías en el sentido preciso del término, sino que era más bien un primus inter pares, y han aparecido las monarquías. En la India hay como 16 estados. Se habla también, que eso es algo muy curioso para los occidentales, se habla también de lo que luego hemos traducido con el nombre de repúblicas. Es decir, en esa época, en el 600 antes de Jesucristo, no hay solo monarquías, sino que también hay repúblicas, se llaman Ganatantra, Gana más bien, que quieren decir grupos, en donde el poder no es hereditario, sino que es mediante la elección de un rey. Una elección, evidentemente no son democracias en el sentido moderno, más bien en el sentido griego, en que hay una oligarquía que escoge al que va a mandar. Pero lo más importante de esta época es la urbanización de la cuenca gangetica. Ahora, el norte de la India es una red de ciudades, una red de rutas comerciales, y esto se ve muy bien en las descripciones de los textos budistas. Se habla de la ciudad como de un lugar increíblemente complejo. En los textos budistas se habla de los 10 ruidos de la ciudad. Ahora la ciudad es un lugar de un caos constante, ruido de día y de noche, de una actividad febril. El comercio, evidentemente, tiene una gran importancia porque por primera vez realmente hay un importante excedente de comida. Las monarquías y estas repúblicas se han consolidado y por lo tanto las vías de comercio son bastante seguras y se puede comerciar sin todas las dificultades que había anteriormente, y por lo tanto podemos decir que aparece. Es la llamada segunda urbanización de la India, porque la primera es el Valle del Indo, del cual sabemos todavía muy poco. Pero esta segunda urbanización, en el 600 antes de Jesucristo, está muy bien documentada. Yo a veces lo digo sin duda diréis que es una exageración, y puede ser una exageración, pero yo digo que el hombre moderno nace con esta urbanización, porque se produce un cambio sustancial en la mentalidad de la gente, ¿no? Precisamente indicado por el paso del clan a la ciudad, ¿no? Y curiosamente eso se refleja mucho en la manera de entender la religión. La religión en el estado ritualista que estoy mencionando, como digo, es una religión de la prosperidad. Exige el casamiento, según la inmortalidad en esta religión más antigua, se consigue a través de tener hijos. Y uno consigue, y a través de la victoria en la batalla, como pasa en otras sociedades. Pero sobre todo a través de los hijos, en este caso masculinos, ¿no? Porque estamos hablando de un patriarcado, y la continuidad y la inmortalidad se entiende precisamente a través de la procreación, ¿no? Ahora aparece por primera vez, por lo menos en la historia de la India, si antes la religión no exigía renunciar al mundo, todo lo contrario, la religión iba unido a este concepto de prosperidad, ahora por primera vez aparece un concepto que se ha llamado pesimista del mundo. Y por primera vez uno empieza a pensar que para liberarse, para escapar al sufrimiento del mundo, es necesario renunciar al mundo. Es necesario no casarse, es necesario llevar la vida del asceta o del monje mendicante, y lo que antes era justamente el valor máximo de la sociedad védica, ahora se convierte justamente en lo contrario. Yo lo llamo esto a veces, aunque el nombre es un poco feo, la revolución puritana, porque por primera vez, y esto es típico en las Upanishads, es típico en el budismo, por primera vez hay este conflicto y se hace como necesario el concepto de renuncia.
Pensemos que en esos momentos las ciudades indias, pues se parecían un poco a las de ahora, pero un poco distintas, eran realmente un laberinto de ideologías, quiero decir, o un bazar de ideologías, ¿no? Que en Benares, en el siglo VI antes de Jesucristo, o en Patna, en Pataliputra, en el siglo VI antes de Jesucristo, era, como digo, un bazar de religiones. Había muchos maestros, cada uno predicaba su vía de salvación. Buda era uno entre ellos, uno que tuvo un éxito especial, pero había muchos personajes como Buda que iban proponiendo su vía de salvación. Ahora nos podemos intentar pensar por qué. Wow, el tiempo vuela, yo voy muy lento. Voy a intentar. Quedan 15 minutos para las 7 y quedaba materia para mucho más. Un poco. ¿Por qué se produce este cambio de mentalidad? ¿Por qué se produce, en cierta manera, este acceso de pesimismo, ¿no? Los sociólogos han intentado buscar muchas explicaciones a esto, ¿no? Y entre las explicaciones que se han dado ha sido precisamente el paso de una sociedad tribal a una sociedad urbana y la aparición, en cierta manera, del primer concepto, antiguo todavía, porque el concepto del individuo es un concepto moderno, del primer concepto de individualidad. Quiero decir, cuando una persona dejaba el plan y se iba a estas nuevas ciudades, donde el comercio era floreciente, lo primero que pasaba para crear esa especie de angustia existencial, ¿no?, que parecía demostrar, y crear esta noción un poco pesimista de la religión, era lo primero la pérdida de los lazos tribales. Uno perdía y entraba en una sociedad en que esas relaciones humanas que lo situaban dentro de un plan ya no existían. Otro aspecto que puede explicar este ataque de angustia existencial que da lugar, como digo, al nacimiento de estas religiones, es el anonimato del poder. El poder en una sociedad tribal está muy claro, pertenece al patriarca, al chamán, pero en una sociedad ya más compleja tienes la policía, tienes los soldados del rey, y el poder se vuelve un poco más institucional, más anónimo. Ya no es el patriarca que te castiga, sino que es un oficial del rey que no sabes quién es, que te impone su... Otro motivo que se piensa para esta especie de acceso de pesimismo es la especialización del trabajo. El trabajo, uno ya no es como una sociedad antigua, que realmente ve los resultados de su trabajo, como las sociedades agrícolas y agrarias, sino que realmente uno puede ser un porteador y estar todo el día acarreando bultos sin más, no como una sociedad típicamente agrícola. Hay, como digo, una individualización de la persona que se ve arrancada de su entorno familiar, y también hay otro aspecto que no se da en las sociedades tribales y que se refiere a la posibilidad de escoger, a la posibilidad de escoger entre varias opciones. Es decir, la libertad del individuo, que evidentemente es muy bonita, pero que seguramente debe ocasionar mucha angustia en una persona que no está acostumbrada a ella. Pensemos, como digo, que en la sociedad tradicional uno adora a los dioses que le vienen, pero en estas sociedades ya urbanas antiguas, como digo, uno puede hacerse budista, seguir al otro maestro, y por lo tanto hay un factor de opción personal que puede crear mucha angustia en el ser humano. Hay otras explicaciones de por qué se produce esta especie de acceso de pesimismo y esta necesidad de renunciar al mundo para la salvación. Hay una que a mí me resulta muy curiosa, dice la aparición de las epidemias. Es una teoría moderna, dice que en el momento en que a partir de un cierto número de habitantes en una ciudad, las epidemias son, no sé si son 100.000 personas o 150.000, las epidemias y las enfermedades son más posibles. Sea lo que sea, simplemente quería aquí enumerar. Pero lo que me interesa aquí es que ahora aparecen las religiones del conocimiento. El ritual pierde todo su sentido y se produce una especie de introspección. Es algo muy interesante. Me gustaría también recordar que estamos aquí en lo que se llama la época axial. No pasa solo en la India. La época axial, que fue un concepto acuñado por Karl Jaspers, el filósofo alemán. Estamos en el momento en que en la India aparece Buda, aparecen también otros sabios, Buda es el más famoso,
y un siglo más allá, pero tenemos también a Zaratustra en Irán, tenemos a Lao Tse en China, y hay como un cambio general, ¿no? Un cambio así, y por eso se ha llamado la época axial, porque es una época en la que realmente lo que cuenta, lo que se está buscando, en cierta manera, aquí hay una definición, la emergencia de un pensamiento autorreflexivo, de un sentido ético y político universal, más allá, como digo, de las estructuras de clan, de una noción metafísica de unidad y de un sentimiento religioso de lo inmutable. Hay, por lo tanto, y esto me interesa mucho, hay una crítica fuertísima al ritual externo, y esto aparece en las Upanishads, las Upanishads van realmente de esto, hay una deslegitimación del ritual externo y hay una especie de interiorización del ritual. Ahora ya no se trata de complacer a los dioses, sino, en cierta manera, de conocer el conocimiento, o sea, de lograr el conocimiento intrínseco de la realidad. Y las Upanishads, es un tema muy interesante, hacen una especie de crítica, tanto del mundo externo como del mundo interno. Siento mucho no poder profundizar en esto. Esta era una parte filosófica importante, pero quiero atenerme a los tiempos, ¿no? Y aquí sí que os recomiendo la lectura de una Upanishad como la Brihad Aranyaka Upanishad, a la que estoy refiriendo ahora, porque hay una crítica de la multiplicidad del mundo. La pregunta es, ¿qué es el mundo? ¿Cuál es la realidad verdaderamente del mundo? Tenemos una gran multiplicidad de fenómenos, pero ¿cuál es la cosa realmente existente? Y se produce, como digo, una crítica de los 3000 y pico dioses hasta que se reducen a un solo Dios, que es la conciencia. Ahora no puedo extenderme mucho más. Decir que en la crítica, en la reducción de la multiplicidad, a encontrar los elementos esenciales de la realidad física, se pasa por el descubrimiento de los 5 elementos. Esto tiene mucho que ver con la historia de la filosofía. Se pasa por el descubrimiento del átomo. Por ejemplo, llegan a la conclusión de que si hay un vaso, hay una botella, hay unas flores, pero que toda la realidad se puede explicar mediante la existencia de 5 elementos. Y estos 5 elementos, en la teoría de los átomos es un poco posterior, pero la teoría de los elementos sí que aparece en las Upanishads. Y estos elementos finalmente son reducibles a átomos. Hay átomos de tierra, hay átomos de aire, hay átomos de viento, hay de aire, de fuego, y de agua y de espacio, ¿no? Y por lo tanto aparece. No solo la teoría de los átomos, luego se reduce la realidad a 3 energías básicas, de las cuales también me referí en una charla anterior, la energía, los llamados gunas, un aspecto muy interesante, ¿no? La energía blanca, o la inteligibilidad, la energía roja, o la energía de la acción, y la energía negra, o la solidez de los elementos. Es un tema interesante, complejo, pero lo que quiero decir con esto es que, por un lado, se produce, como digo, la crítica de la multiplicidad externa y la reducción de toda esta multiplicidad a un origen único. Y paralelamente se produce una crítica de lo que, o sea, la primera crítica responde a qué es el mundo o cuál es el origen del mundo. Y ellos finalmente encuentran el origen del mundo en Brahma, que para simplificar aquí lo llamaremos conciencia. Y tampoco lo voy a definir ahora, que sería bastante complejo. Paralelamente a esta crítica del mundo externo, hay una crítica del mundo interno, que se puede condensar con la pregunta ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿O quién soy yo? O mejor, ¿qué soy yo? ¿No? Porque el quién ya implica una personalidad, ¿no? Y en el Aitareya Upanishad hay un texto realmente muy bonito, ¿no? Pero pensemos un momento, hagamos la pregunta, ¿no? Yo si me corto la mano, ¿no? ¿Entendemos? Seguiré siendo Óscar, pero sin la mano, ¿no? Pero seguiré siendo yo. Y todo el mundo, si me corto el brazo, seguiré siendo Óscar, pero manco. Si paulatinamente voy, en cierta manera, despojándome de todos mis atributos, seguiré siendo Óscar. ¿Hasta cuándo dejaré de ser yo? Esta es un poco la pregunta que se hace, ¿no? La mentalidad moderna contestaría esta pregunta de una forma muy rápida. Tú eres tú mientras no destruyas tu cerebro, que es donde está el núcleo de tu mente. La respuesta india es mucho más compleja, ¿no? Es mucho más compleja y pasa por un proceso de desidentificación de nuestra individualidad hasta llegar
para ellos a lo que es el núcleo de nuestra personalidad, que es también la conciencia. Y se produce una curiosa coincidencia. Es decir, la esencia del mundo exterior, que es la conciencia, y la esencia de nuestro propio yo son la misma cosa. Hay para ellos una identidad absoluta entre el todo, entre el universo y el ser humano. Es decir, esto habría que explicarlo largo y tendido, la lógica de todo esto, que nos puede sonar un poco absurdo, y especialmente cuando hablamos de la conciencia, que no sabemos lo que es, ¿no? Pero para simplificar un poco las cosas y para hacer todo esto un poco más inteligible y no tan espeso, podemos imaginarnos la conciencia como la luz, o sea, el hecho de ser conscientes sin contenido. Normalmente siempre somos conscientes, pero conscientes de algo. Soy consciente del vaso, soy consciente de que estoy hablando, soy consciente de que vosotros estáis aquí, pero hagamos un paso atrás y concentrémonos en la luminosidad de esa conciencia, en esa cosa anterior a la misma percepción, a esa conciencia en estado puro, que la única forma en que podemos imaginarnos un poco sería como una especie de luz pura, sin ningún tipo de contenido. Hablé de esta conciencia en la conferencia anterior, definiéndola como no dualidad, y ahí también intentamos acercarnos a ella de alguna manera. Pero profundicemos un poco más en esto, ¿no? Porque realmente es el núcleo, en cierta manera, de una buena parte del pensamiento religioso de la India. El pensamiento religioso de la India piensa que vivimos en una especie de error, en el sentido de que nos identificamos con cosas que no somos nosotros, ¿no? Que no somos nosotros, pero nos identificamos con ellas. Estas identificaciones empiezan, de entrada nos identificamos con atributos externos a nosotros mismos. Nos identificamos con nuestra familia, con mujer, hijos, o el marido, con los hijos. Nos podemos identificar con un coche, ¿no? Y por eso compramos un coche determinado, porque es parte de nuestra personalidad. Esto los publicistas lo saben muy bien. ¿No? Nos identificamos con nuestro iPhone. Yo tengo un iPhone porque en el momento que tengo un iPhone, inmediatamente mi personalidad gana y entro a pasar parte de una comunidad que se distingue de los otros y que es más prestigiosa por el hecho de tener. La estrategia de las marcas es esto, ¿no? Nos identificamos con las instituciones, por ejemplo, ¿no? Lo puedo identificar con el Cervantes o con cualquier otra institución. Por lo tanto, la primera identificación es con las instituciones, con atributos externos. Nos identificamos también con nuestros atributos corporales y decimos: yo soy gordo, yo soy guapo, yo soy feo, ¿no? Una vez más, el núcleo de la identidad para el indio no sería el cuerpo, no serían nuestros atributos corporales, sino sería algo más íntimo. Nos identificamos también con los sentidos. Yo soy mudo, soy ciego, soy inteligente, entendiendo la inteligencia como una función del sentido de la mente. Y para la filosofía india, nosotros no somos nuestros sentidos. Nos identificamos también con la mente. Yo deseo, yo dudo, yo decido, estoy triste, ¿no? O envidio, tengo envidia. Pero una vez más, para la filosofía india, esto no sería nuestra verdadera identidad. Y finalmente, la confusión entre la mente y la identidad es muy importante. Y como digo, para estos antiguos filósofos indios, esto no es el caso. Y finalmente, nos identificamos con nuestro yo. Yo soy Óscar, yo soy Pablo, yo soy Teresa, ¿no? Y una vez más, para el indio, la verdadera identidad no sería nuestra identidad. Estamos jugando papeles, ¿no? Nuestra verdadera identidad, una vez más, es la conciencia. Voy a decir una cosa más y luego pasaré muy rápidamente a ver los estratos de los distintos hinduismos, porque estamos ya en las técnicas de meditación. Y esto es muy importante. Intento un poco explicar la lógica de todo esto, ¿no? Cuando hacemos meditación, y aquí estoy pensando concretamente en técnicas budistas de meditación, ¿no? La meditación budista, el vipassana, por ejemplo, ¿no? Está basado justamente no en la concentración, no en visualizar un dios o en conseguir estados muy altos de concentración,
sino en procesos de atención y de observación. Tú te sientas y lo único que se te pide es que observes, que mires tu mente como si fuese una película de cine, una película o una pantalla. Cuando tú haces eso, te das cuenta, ¿no?, que tú puedes ver cómo funciona tu mente. Estás sentado, por ejemplo, y de repente piensas en tu maldito vecino que te hizo esa mala pasada, ¿no?, y que te fastidió alguna cosa, y tu mente se llena de cólera. La emoción de la cólera te embarga, ¿no? En un estado no filosófico, un estado natural del ser humano, nosotros nos identificamos completamente con esa cólera. Estás encolerizado, es un estado acrítico de la mente, casi infantil en el fondo, y tú estás encolerizado, vas a tu vecino y le dices, ¿por qué me has hecho esto? Y estás ahí. En la meditación, justamente, lo único que tienes que hacer es observar tu mente y decir, esto es un estado emotivo de cólera. Pero puesto que yo lo veo, no soy yo. Aquí me gustaría hacer, esta es una distinción importante, está fuera de mí, soy capaz de contemplarlo. Está, de cierta manera, es un objeto de mi percepción. La mente, la conciencia siempre puede dar un paso atrás y ciertamente contemplar a la mente como distinta de esta conciencia. Por lo tanto, tú ves, no se trata tampoco en la meditación de decir, oh, qué malo soy, porque estoy colérico. No. Tienes si quieres tener cólera, tienes todos los motivos y todas las razones para estar enfadado y estar encolerizado. Simplemente se trata de observar tus propias emociones como si fuesen algo externos a ti mismo. Esto en psicología es un mecanismo también. Los psicólogos saben muy bien que en el momento en que tú externalizas una emoción, inmediatamente te separas de ella y esa emoción pierde tu influencia sobre ti. Pues eso se hace en la meditación. Tú ves la cólera, no se trata de juzgar qué malo es estar enfadado o qué bueno es ser bueno, sino simplemente verla y decir, ahí está la cólera. En el budismo dice, la cólera es impermanente, es decir, es un estado transitorio de la mente. No es yo, no es mi yo, porque está fuera de mí y viene y pasa, ¿no? Y no tiene realmente ninguna realidad sustancial, ¿no? Igual que hacemos esto en la meditación con las emociones, lo podemos en cierta manera hacer también con lo que pensamos. Igual que nos identificamos con las emociones, nos identificamos con nuestras ideas, con nuestra ideología. Entonces podemos hacer una vez este paso y ver nuestras ideas, sean buenas y malas, no es lo que cuenta. Lo que cuenta es simplemente darnos cuenta de que el ser humano está constituido de tal manera que la conciencia siempre puede dar un paso atrás y desidentificarse de todo aquello que normalmente encontramos como lo esencial de nuestro ser. Este proceso de desidentificación en la India antigua y en el budismo, y todavía ahora en las religiones, llega hasta el extremo de desidentificarnos de nuestra propia personalidad. Es decir, yo soy Óscar, soy el director del Instituto Cervantes, estoy dando aquí una conferencia, pero en realidad ese es un papel que estoy asumiendo ahora. Es un papel que cuando me muera ya no lo asumiré. Pero la conciencia, la pureza de la conciencia seguirá ahí. Es un tema muy complicado, siento solo poderlo tocar así, pero simplemente me gustaría, quería simplemente dejar sentado la importancia de estas vías del conocimiento en la religión y de cómo se desarrollan en la India mediante el budismo, mediante el yoga, mediante el jainismo y mediante una serie de religiones. Voy a ir ahora, como digo, estamos ya prácticamente fuera de tiempo, y voy a intentar hacer ahora en muy pocos minutos, como digo. Por lo tanto, podemos hablar de un hinduismo del conocimiento que se muestra en todas esas técnicas de introspección, como son el yoga, pero no es la única, ¿no? El desarrollo del hinduismo sigue. Estamos, como digo ahora, estaba hablando en el periodo entre el 700 y el 300 antes de Jesucristo, y a partir del 300, entre el 300 y el 600, 300 antes de Jesucristo y el 600 después de Jesucristo, es lo que podríamos llamar la formación del hinduismo clásico, del hinduismo un poco del Mahabharata, del Ramayana,
del hinduismo mitológico que conocemos. Y aquí aparece ya la tercera de estas vías, que es la vía de la devoción, la vía devocional. Pensemos por un momento que la vía del conocimiento es una vía que no cree en los dioses. El budismo es ateo y la mayor parte de las religiones hindúes de esta época, Mimamsa, Sankhya, incluso el yoga, son religiones básicamente ateas en las que la salvación es una cuestión de estos ejercicios de meditación que estaba mencionando. Es una cuestión de esfuerzo personal, ¿no? Es una cuestión realmente de ser lo suficientemente lúcido para disipar esta especie de ilusiones con las cuales nos identificamos constantemente. Es decir, que esta identificación no es mala en sí misma, es necesaria. Lo único que lo que pretende es relativizarla, que no nos la creamos todo el rato, ¿no? Bien, aparece pues la idea de un Dios personal, de un Dios salvador, de un Dios que te puede salvar mediante el ejercicio gratuito de su gracia. Una idea que ahora nos parece un poco infantil, ¿no? Por lo menos para los europeos, ¿no?, que somos herederos de la Ilustración y herederos del pensamiento racional y crítico, la idea de un Dios personal que te salva, pues parece que es una idea de niño pequeño, ¿no? Pero yo siempre digo que en la historia de las religiones la idea Dios llega tarde, por lo menos el Dios salvador, el Dios que es porque seguramente no es una idea que nace en la India, igual nos viene de Irán, aquí hay muchas teorías al respecto, ¿no? Pero la idea, la vía del conocimiento, simplemente quería decir que es una vía extraordinariamente ardua, porque no tienes un Dios que te vaya a sacar las castañas del fuego, estás en la soledad de tu práctica y, en cierta manera, toda la responsabilidad del éxito o de la salvación religiosa, de la liberación religiosa, recae sobre ti mismo, lo cual crea una gran angustia de nuevo, ¿no? Y parece que estas religiones del conocimiento pues no eran suficientes para la gente. Entonces, como digo, aparece imaginaros lo complicado que es una religión en la que te dicen que tienes que quemar todo tu karma negativo para salvarte. Pues tendremos muchísimo karma negativo, podríamos pasar vidas enteras intentando, si no aparece ese relámpago de conocimiento que fulmina todas las impurezas del karma, pero que es muy trabajoso. Pensemos un momento en la novedad de la gracia. Esto es típico del cristianismo. Te puede salvar simplemente haciendo un acto de contrición antes de la muerte y entregándote a Dios, y en un momento se disipa todo tu karma, que eso es la labor que hace el sacerdote en la extremaunción en un momento dado. Es un cambio fulminante en la manera de entender la religión, y es una idea muy poderosa, que es la que ha triunfado. Las religiones modernas son básicamente teístas, incluso en el hinduismo, no solo en el cristianismo. Es, en cierta manera, la forma más moderna de religión y la que crea menos angustia. ¿Por qué triunfa esa forma de religión? Es otro capítulo, pero que no voy a empezar ahora. Simplemente me gusta subrayar esto, porque entre los occidentales que sienten una gran atracción por la India o por las religiones orientales, ¿no?, se produce un efecto muy curioso. Como somos hijos de la Ilustración y nos han enseñado que tenemos que cuestionarlo todo, entonces nos atrae, estamos cansados de nuestra propia religión devocional, que es el cristianismo, y sentimos una gran atracción por las religiones del conocimiento, que históricamente son más antiguas que las anteriores. Bien, dicho esto, ya vamos acabando. Decir, por lo tanto, del 300 antes de Jesucristo al 600 tenemos la formación del hinduismo clásico, que el hinduismo clásico básicamente adora a tres grandes dioses, Aquí podríamos entrar en el problema de si es politeísta o no es politeísta. En realidad es un politeísmo monoteísta, porque siempre hay un Dios por encima de todos los otros que se convierte en la divinidad más importante. Esta divinidad más importante se llama Ishtadevata, quiere decir la divinidad de elección. Cada uno escoge a la divinidad que utilizará como Dios supremo. Pero hay realmente, en el fondo no deja de ser un monoteísmo. Decir simplemente que los tres grandes dioses del hinduismo no son Brahma, Vishnu y Shiva, no lo son, porque Brahma no tiene adoradores, son Vishnu, Shiva y las diosas. Y la mayoría de los hindúes, a partir de esa época,
se pueden clasificar según sean seguidores de Vishnu, o según sean seguidores de Shiva, o según sigan alguna forma de la deidad femenina. Bien, este hinduismo clásico más o menos empieza a mostrarse, coincide también con el imperio Gupta, más o menos del siglo IV al siglo VI, que normalmente se identifica como el periodo clásico de la India, ¿no? A partir del año 600 después de Jesucristo aparece un fenómeno muy curioso, que es realmente, bueno, entonces me he adelantado un poco, es la aparición de la diosa, es la aparición de una religión, y esto es muy revolucionario, que no considera al Dios como un hombre. Pensad que siempre tenemos imágenes masculinas de los dioses, y que el Dios acaba siempre siendo un señor con barba, o un guerrero, o Vishnu, o Shiva, pero siempre es un hombre. Aparece ahora la idea de que el ser supremo es una mujer, es la diosa, y esto es algo realmente revolucionario. Se encontraba antes en la India, pero en la religión popular siempre ha tenido una tendencia a adorar las diosas del lugar, a veces muy malignas, pero a veces positivas, ¿no? Pero ahora aparece la diosa en la gran tradición, dentro de los textos sánscritos, y concretamente en un texto que se recita mucho hoy en día todavía, el llamado Devi Mahatmya, un texto de Durga. Este texto, que seguramente es del Markandeya Purana, ahí se exalta a la diosa por encima del dios masculino. Y eso, como digo, es un cambio importante que dará paso a la eclosión del tantrismo. El tantrismo también utiliza la imagen de la diosa, es más importante que la del dios, especialmente en el hinduismo de la vía. Hay un tantrismo de vía derecha y un tantrismo de vía izquierda. El de vía izquierda es el más radical, para variar, y en el tantrismo de vía izquierda la diosa está literalmente bailando encima del cadáver del marido. Todo eso tiene explicaciones muy interesantes que formarían el tema de otra. El tantrismo no es una religión tampoco, ¿no? Es una forma de entender la práctica religiosa, y hay tantrismo vishnuita, hay tantrismo shivaíta. Se piensa que el tantrismo nace dentro del shivaísmo, esto es lo que se cree hoy en día. Hay tantrismo budista, hay tantrismo, el budismo tibetano es un budismo tántrico, pero hay también tantrismo jainista, que se conoce mucho menos. Incluso había tantrismo del culto solar, que se ha perdido en la India, pero que básicamente el tantrismo es una forma de entender la religión, ¿no? Y sobre todo, quizás, como digo, se ha intentado definir el tantrismo sin éxito. Se puede poner toda una lista de características de lo que es el tantrismo. Como digo, es un tema muy complejo, pero decir básicamente esto: la preponderancia del elemento femenino en el tantrismo, y también, como hemos dicho, se intenta en cierta manera darle otra vuelta de tuerca al concepto de religión. Si hemos visto que la religión en un momento dado exige la renuncia del mundo, y por lo tanto la separación del mundo de los sentidos, el tantrismo en cierta manera intenta una síntesis. Intenta utilizar la energía sensorial, la energía de los sentidos, no como un medio de esclavitud, sino como un medio de liberación. Y esto es una de las grandes novedades. Evidentemente, esto no significa, como piensa muchas veces la modernidad occidental, que el tantrismo es un todo vale, ¿no? Y bueno, vamos a beber, a tener sexo, y con esto, si no, me voy a emborrachar hasta la muerte y así conseguir no se trata de eso, porque realmente cuando vemos las prácticas tántricas son mucho más complejas, y más bien se trata de canalizar esa energía y de darle un sentido contrario. Esta época del tantrismo, digo, empieza alrededor del 600 y continúa previamente hasta el 1800, y cuando se produce otro gran cambio. No solo la época de un hinduismo tántrico, porque conviven otras formas de hinduismo, incluso las formas antiguas brahmánicas, sino es también la época del hinduismo devocional, como decía anteriormente. Primero empieza en el sur de la India, y luego se hace muy fuerte en el norte de la India, y aparecen todas estas religiones de la devoción, ¿no? En las cuales, para salvarse, ya no es necesario practicar yoga ni hacer largas sesiones de meditación, sino que basta con cantar el nombre de Dios por las calles de la India, y con eso es
suficiente para liberarse. Algo similar sucede también en Europa en esa época. Bien, voy acabando. A partir del finales del 1700, sí, pero 1700. Estamos en el siglo XVIII. Finales del siglo XVIII, el hinduismo da otra vuelta, ya no solamente el hinduismo tántrico y devocional. Esto evidentemente son maneras de simplificar. Como digo, no existe todavía el nombre de hinduismo, todavía no existe. Y esta vuelta de tuerca tiene mucho que ver, primero, bueno, se va produciendo paulatinamente, primero con la llegada del Islam. El Islam realmente tendrá, el Islam, curiosamente, uno de los efectos que tuvo, quizás por reacción, es empezar a crear la conciencia de una unidad hindú. He dicho, los primeros en utilizar el nombre de hindú son los musulmanes. Los musulmanes, cuando llegan a la India en distintas oleadas, encuentran que hay hindis, esto son palabras persas, hindi en esos textos, estoy hablando de textos básicamente del siglo XV, la palabra hindi allí significa habitante de la India, es un gentilicio. Pero distinguen a los hindis de los hindús. Los hindús son los que practican una religión que no será musulmana. Hay hindis que son ya musulmanes, que han llegado en oleadas anteriores, y hay hindús que son gente que no son musulmanes, pero que viven en la India. Esto es importante porque el concepto de hindú y el concepto de hinduismo es un concepto que se hace por defecto, de cierta manera, por ir desclasificando lo que no son los hindúes. Es decir, primero los hindús eran los que no eran musulmanes, fuesen lo que fuesen. Luego la cosa se complica más. Llegan los misioneros, llega el cristianismo, hay toda la importancia, y poco a poco los hindúes ya no son solo los que no son musulmanes, pero tampoco los que no son cristianos, en lo que ha habido. Entonces, bueno, el problema realmente, la cuestión del cristianismo, las relaciones con el hinduismo en esa época es muy importante, pero luego llegan los orientalistas y dicen, bueno, ahora el que es hindú ya no es el que es cristiano, solo cristiano o musulmán, sino el budista tampoco es hindú, cosa que los hindúes actuales todavía no admiten, pero que para el orientalista el budismo es una religión distinta, cosa que para el hinduista tradicional no. Es decir, que por defecto poco a poco se va eliminando quien no es de otra religión, acaba siendo hindú, y ahí encontramos en cierta manera el abanico de esas prácticas de shivaístas, vishnuitas o de la diosa. Pero en el siglo XVIII, a finales del XVIII, y debido a la llegada de misioneros europeos y a la llegada también de los británicos, se produce la eclosión de lo que llamamos el neo-hinduismo. El neo-hinduismo es una palabra técnica, ¿no? Pero lo que nosotros entendemos hoy por hinduismo es básicamente neo-hinduismo, es decir, un hinduismo reformado. Aquí el gran artífice de este cambio es Raja Mohan, que es el gran sociólogo, el gran reformador de la mentalidad india, muy influenciado por los ingleses. Y este neo-hinduismo es un hinduismo que intenta contestar a las críticas que le llegan desde Occidente. Críticas respecto al sistema de castas, críticas sobre todo respecto al sistema de castas, respecto a las condiciones, a las formas de salvación, etcétera, etcétera. Y aparece un hinduismo reformado, reformador, más universal, que critica sus castas y que intenta en cierta manera reincorporar o responder a la crítica europea de jerárquico, no igualitario, contra los derechos del individuo, etcétera, etcétera. Y este hinduismo reformado, moderno, tiene grandes representantes. Gandhi es uno de ellos. Vivekananda es otro representante de este neo-hinduismo, que ahora conocemos por hinduismo. Otro gran representante sería Ramakrishna, un hinduismo católico, un hinduismo que, como digo, es muy distinto del hinduismo antiguo y que en cierta manera tiene estas prácticas antiguas, ¿no? Hay un libro muy curioso, siempre lo cito, que os recomiendo, que se llama The Last Brahmin, o The Last Brahman. Lo podéis comprar en Can Market, que muestra un poco, todavía pervive el hinduismo clásico y brahmánico de la época antigua, ¿no? Y nos muestra cómo los
brahmanes del sur de la India. Nos muestra el caso de un brahman del sur de la India que está muy preocupado. Este es un brahman en el sentido antiguo que sigue todavía la vía ritual, y él dice: ¿qué pasará cuando yo me muera? ¿Quién va a seguir mis ritos? Mi hijo mayor se ha hecho hindú. Lo está diciendo un brahman, se ha hecho hindú. Aquí él hace la distinción. ¿Por qué? Porque pues está siguiendo a Sai Baba o está siguiendo a cualquiera de los gurús y ya no está siguiendo la vía pura del brahmanismo ritual. Y se ha hecho hindú y por lo tanto ya no puede hacer los rituales brahmánicos. Mi hijo pequeño es ateo, por lo tanto no. ¿Entiendes? Pero me interesa aquí mucho en distinguir que estos distintos tipos de hinduismo, algunos de ellos todavía conviven, y lo que entendemos hoy por hinduismo es sobre todo este hinduismo reformado de Vivekananda, Ramakrishna y Sri Aurobindo, nombres que estoy seguro que todos conocéis. Y finalmente, ya para acabar, el último tipo de hinduismo es el llamado, bueno, lo llamo yo así con un poco de malicia, sin excusas, es lo que yo llamo, tiene una fecha de nacimiento muy concreto, 1923. Es un hinduismo muy importante para entender la India actual, especialmente el contexto político de la India actual. Y los que conozcáis España entenderéis por qué lo llamo así. Yo lo llamo el nacional hinduismo. Es el hinduismo de la Hindutva, y por eso tiene esa fecha. Es el hinduismo, nace con el libro de Savarkar, en la que es un hinduismo muy influyente hoy en día, que ha llevado a partidos políticos al poder. Hay toda una agenda política que vamos a ver en el futuro en qué deviene, y es un hinduismo, como digo, que intenta en cierta manera imitar a las religiones semíticas del libro. Es un hinduismo que intenta, yo pienso que es un hinduismo que nace de la misma idea del concepto de nación-estado moderna. Por primera vez la India es un estado en el sentido moderno del término, y ese concepto de nación parece como si destilase o segregase un concepto nacional y unitario de la religión. El nacional hinduismo predica un solo libro para todos los hindúes, en lugar de esos 100 caminos de la sabiduría. Aquí reducimos todo a un solo camino, un solo libro que es la Bhagavad Gita, una sola práctica en lugar de tener muchas prácticas, ¿no? Una sola lengua, que dentro del programa no sería el sánscrito sino el hindi, de cierta manera, una sola forma de concebir la religión. Hay, y esto está muy bien estudiado por los sociólogos, especialmente por Chaffrelot, el gran especialista en el nacionalismo hindú, ¿no? Hay una especie de envidia de la religión semítica, en el sentido de esta conciencia de que el hindú tiene de sí mismo, de que siempre somos nosotros los que decimos que sí a todos, los tolerantes, mientras que ellos siempre van... Nosotros somos los débiles, los que siempre nos han conquistado, los que siempre tenemos que adaptarnos, mientras que el cristianismo es fuerte, el islam es fuerte, el judaísmo es un caso distinto, ¿no? Entonces hay esta semitización en la que se quiere un hinduismo monolítico, muy bien organizado, marcial y dispuesto en cierta manera a confundir la religión con el Estado. Bien, acabaremos aquí. Ya te digo, como veis, hay muchos tipos de hinduismo, y me gustaría finalmente recordar que la palabra hinduismo solo aparece por primera vez en el siglo XIX, que hoy es a principios del siglo XIX, y que por lo tanto, por eso nos cuesta tanto entender y a veces definir lo que es esta religión. Muchas gracias. Bueno, venga. Muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver pronto. Tengamos más ocasiones como estas, aunque ninguno se vaya a ver. Yo te pediría, si no supiera que estás tan ocupado durante estos próximos días, que
el instituto buscará una hora para completar todo esto que te ha quedado en el tintero y que ha parecido sumamente interesante y que más correspondería o que podríamos beneficiarnos si hubiera sido un curso, un pequeño curso, un pequeño taller sobre el tema tan interesante que has expuesto aquí hoy. Gracias. Gracias. Pero me lo pones difícil, ¿eh? En fin, digo, el mundo es un pañuelo. Ahora hay cosas que se llaman, ¿no?, las nuevas tecnologías. Jesús graba todas estas conferencias y luego las pone en YouTube. Y a quien le interese puede ver las dos anteriores, ¿no? Y pienso que, bueno, el diálogo continuará. Y vosotros tenéis, bueno, seguiréis aquí en la India, seguiréis investigando sobre la India, pero va a ser muy difícil, ya te lo digo. La otra opción, Óscar, es que escribas un libro, o varios libros. La otra opción es que escribas un libro o varios libros. Bueno, ¿ves? Eso me parece más fácil que dar la conferencia. Aunque parezca al revés, ¿no? Podemos releer. Pero deciros que, curiosamente, y se lo comenté, ayer recibí un correo de la editorial Trota, no sé si conocéis, es la que publicó este libro, en la cual hay mucho de lo que acabo. Este libro es de la biblioteca de Cervantes, ¿no?, La sabiduría del bosque. Y el director me decía, Alejandro Sierra, me decía que vio en nuestra web el título de la conferencia, que le intrigó y me ha propuesto escribir un pequeño libro sobre esto. O sea que esto casi no lo prometería porque eso es un compromiso, pero con un poco de suerte pienso que es más factible hacer un pequeño libro sobre estas cosas, ¿no?, que dar la próxima semana otra conferencia, porque mis compañeros de trabajo saben muy bien el calendario que tenemos. Gracias de nuevo. Ahora creo que tenemos que ir a Costa Rica, ¿no?, a ver esto, y por lo tanto, de verdad, mi saludo os voy a llevar en el corazón y realmente os agradezco mucho la paciencia que demostráis ante el inmenso rollo que os ha soltado. Muchas gracias.